de ellos es el tema de la Lectio Divina, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho un recorrido histórico. Recuerden los que han estado en el primer grupo. Entonces, viene aquí en los primeros siglos de la Iglesia, esa práctica en el monacato. Orígenes también nos habla sobre el teia anagnosis, sobre ese conocimiento que hay de la práctica de la memoria, o sea, la memoria que es capaz de retener esa palabra de Dios para que lo podamos rumiar, ¿no? Entonces aquí aparece claramente descrita en su carta a Gregorio el Taumaturgo, aprendida seguramente de sus maestros judíos, dice aquí, dedícate a la lección de las divinas escrituras, aplícate a ello con perseverancia, entrégate a la lección con la intención de creer y agradar a Dios. Fíjense que aquí se complementan varias cosas. Hemos dicho que la lección es como una oración eh, integral en nuestra espiritualidad cristiana. Nos aumenta la fe, pero al mismo tiempo caminamos en santidad, agradar a Dios. Entregándote así a la lección divina, busca con lealtad e inquebrantable confianza en Dios el sentido de las divinas escrituras oculto a la gran mayoría. No te contentes con llamar y buscar, porque es absolutamente necesario la oración a fin de comprender las cosas de Dios. Bien, entonces necesitamos saber que la escritura, la Sagrada Escritura o Biblia, ya sabemos que Biblia significa libros, biblioteca, conjunto de libros, Sagrada Escritura o Sagradas Escritura, escrituras que podemos ponerlo en plural. Es un libro de fe que nos transmite experiencias de fe, pero sobre todo la verdad para nuestra salvación. No nos transmite una verdad científica, no nos transmite una verdad distinta, filosófica, no, sino nos transmite una verdad para la salvación. En esa palabra de Dios está la experiencia de un Dios y de una colectividad, de un pueblo, de la sinagoga, del pueblo judío, de la iglesia en sus inicios, de las personas individuales que pertenecen a un pueblo. No se entiende a un judío sin pertenencia a un pueblo. De ahí que el prólogo de San Mateo nos vaya compartiendo la genealogía de Jesús. O sea, un judío no se entiende sin una tribu, sin ninguna familia, sin una genealogía. Por eso esas expresiones en nuestros pueblos, hijo de quién eres, y quién es tu papá, y quién es tu abuelo, de dónde vienes. O sea, hay una pertenencia. Dios nos ha creado como reflejo suyo de esa Trinidad Santa, que es comunión y familia de amor, y que ahí está nuestra imagen y semejanza. La imagen y semejanza nuestra está en esa Trinidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, una misma divinidad. Entonces, comprender las escrituras, comprender las cosas de Dios, lo que se les oculta a los demás. ¿Por qué se les oculta? Porque no escudriñan las escrituras. Y entonces, en la medida que vamos descubriendo que en esa palabra hay una persona que nos habla, ese verbo de Dios que se hizo carne, el logos de Dios, que desde el inicio está, el libro del Génesis nos dice, ¿no? Y que el prólogo de San Juan también nos va a hacer una exégesis del libro del Génesis. En el principio existía la palabra, esa palabra estaba junto a Dios, esa palabra era Dios, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, todo fue hecho por la palabra, nada fue hecho sin ella, y esa palabra desde el principio es Jesús de Nazaret que se encarnó. Entonces, la lección divina es el encuentro con la Trinidad, es el encuentro con esta palabra de Dios que es persona, Jesús de Nazaret, camino, verdad y vida.
Y esta lección, pues, nos explica Orígenes, la metodología, los pasos de esa lección tal como se perfilaron mucho más tarde como fruto de la experiencia de la lectura orante de la palabra de Dios. Ojo, la lección divina no es un estudio bíblico, es una lectura orante de la palabra de Dios. Cuando hablamos de lectura orante, hablamos de una lectura como medio para entablar un diálogo con Dios. Y este Orígenes presentó las características principales en 4 ítems: entrega y aplicación a la Biblia, lectura minuciosa del texto, búsqueda del significado y procura de un clima de fe y de oración. Entonces, cabe detenernos que hay precisiones sobre ese término de Orígenes, el teia anagnosis, que en griego Biblia es sustantivo anagnosis, de latín lexio, significa lectura proclamada de esa palabra de Dios realizada en contexto celebrativo creyente. También puede traducirse como leer en voz alta la palabra de Dios durante el culto, pero nuestra usanza romana en latín hizo que habitualmente utilicemos la expresión lectio divina. O sea, no obstante, algunos autores como Contreras Molina señalan una dificultad en esta forma de hablar porque la palabra lectio en nuestro idioma hace referencia a lección, a clase, y está relacionado con lo intelectual y académico. De todas maneras, como se mencionará más adelante, se advierte un gran esfuerzo en la animación bíblica pastoral en explicar este término y hacerlo accesible a los fieles. Lección divina, lectura orante de la palabra de Dios, nos abre el camino hacia una espiritualidad profunda, una espiritualidad de contemplación, pero con los pies puestos en la tierra. De ahí tenemos a San Basilio, a San Juan Crisóstomo, a San Jerónimo, que exhortarán a dedicarse a esa lectura. San Ambrosio pedirá asiduidad siempre. San Jerónimo aconsejará la lectura diaria y con un plan para hacer trabajar la memoria y el corazón. San Agustín incluso recomendará continuar el camino espiritual con el alimento de la lección divina. La práctica de la lectura orante de las Escrituras es por estos tiempos ampliamente difundida y recomendada. Cabe preguntarnos que nosotros como agentes de pastoral, como miembros activos de una comunidad parroquial, difundimos y recomendamos la lección divina, tenemos que ser nosotros maestros en lección divina. Pero para ser maestros en la lección divina, obviamente tenemos que practicarla, ¿no? Esa práctica de la lectura orante de las escrituras es por estos tiempos ampliamente difundida y recomendada, nos dice aquí. Entonces la iglesia antigua fundaba toda su pastoral sobre la escritura y en el esfuerzo para hacerla llegar a los creyentes. Hay que desmitificar la idea que se tiene que la iglesia católica nunca facilitó la escritura a los creyentes. Obviamente, no todos podían tener un libro porque no existía la imprenta, eran manuscritos. Los pergaminos, los papiros, eran muy difíciles de adquirir. Tú te imaginas un pergamino de una vaca, ¿no? Todo el lomo de la vaca, cuántas vacas había que matar para sacarle el cuero y poder transcribir la escritura. ¿Cuántos pergaminos necesitaríamos? Antes se ponían en rollos, ¿no? Papiros, el papiro se deterioraba, el cuero duraba tal vez un poquito más y estaba bien curtido. Entonces, no podemos decir que la Iglesia Católica nos ha privado del uso de la escritura. No, 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 no. Sino que toda su pastoral sobre la escritura estaba fundada en ella, toda su pastoral. Y obviamente había un esfuerzo por hacer llegar a los creyentes esa escritura. ¿A través de qué? A través del arte, de las pinturas, de las catequesis,
¿no? Buscaba formas como transmitirnos esa Sagrada Escritura. Los maestros monásticos insistieron en la importancia de este ejercicio. Tenemos a Pacomio, a San Basilio, a San Agustín, San Benito, que hicieron de esta práctica junto al trabajo manual y la liturgia la triple base de la vida monástica. Bien. A su vez, los cenobitas más antiguos tenían la costumbre de aprender de memoria grandes pasajes de la Biblia para meditarlos constantemente. En el monacato occidental esta práctica se desarrolla y se expande de manera privilegiada. Esa palabra que no está encarcelada, que no está encadenada, que pasa los muros de los monasterios, de los grandes monasterios allá en esas afueras de la ciudad, como esa palabra quiere salir al encuentro. Es Dios que nos primerea. Y es así como el nombre de Lección Divina la usó por primera vez San Ambrosio. ¿Ya? Otro gran maestro de esta práctica fue San Gregorio Magno, quien explicitaba tres niveles de sentido en esta lectura: el literal, el histórico y el típico y el moral. De esta manera, entre los siglos V y VI, la lección se encontrará institucionalizada en los monasterios con horario y lugar determinado en la vida de las comunidades. Entonces aquí vamos a leer, dice San Cesareo dispone que después de las 2 horas ordinarias de lectura, una de las monjas lea en voz alta por espacio de otra hora mientras las demás trabajan. Según un documento de la tradición agustiniana, el Ordo Monasteri, esta lectura ocupaba el centro de la jornada, de sexta a nona, o sea, más o menos desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Según la regla de San Benito, solo se leía durante 3 horas seguidas en Cuaresma, desde las 7 hasta las 10 de la mañana aproximadamente. En verano leían desde la hora cuarta a la sexta, es decir, cuando el calor apretaba. Y los que lo deseaban también podían leer durante la siesta, una hora larga. En invierno dedicaban los monjes a la lectura la primera hora de la mañana, desde que salían de laudes hasta las 9, y la reanudaban después de comer, menos los que tenían necesidad de aprender el salterio de memoria. El salterio son los salmos, hasta las completas. El domingo era el gran día semanal de la lección divina, a la que debían dedicar todo el tiempo libre que dejaban los oficios, salvo los que tenían asignadas algunas tareas particulares, y los negligentes que no podían o no querían ocuparse de la lectura o la meditación. A los tales se les asignaba algún trabajo para que no permanecieran ociosos. Bien. Eh, y así vemos un poquito cómo ha tenido un recorrido histórico en el monacato, en el tiempo de los grandes monasterios. Eh, Vamos aquí al Guigo II, prior de la Gran Cartuja, por el año 1173. Era en una célebre carta a Gervasio, un compañero cartujo, diseña los cuatro escalones de la escala claustralium anteriormente mencionada. En ese escrito se precisa la metodología de la lección divina. Con ella intenta aconsejar a otro monje un camino espiritual para llegar a Dios. En esta escala, para llegar de la tierra al cielo, especifica las etapas de la lección divina de la manera en que llega a nuestros días. También aclara el monje que todos estos momentos en la práctica pueden darse simultáneamente. A su vez, haciendo referencia directa a la experiencia humana, Guillo II se expresa con metáforas que hacen alusión al comer. Utiliza en su explicación la acción de masticar, de saborear, de digerir, esta lectura que sirve a la boca
como un manjar sólido. Entonces, este ejercicio en la vida monacal existe sin duda desde esos tiempos y exige una ascesis y cierta conducta, pero evita caer en el voluntarismo que aclara que la contemplación es un don de Dios. La ascesis es la práctica espiritual en la vida cristiana, ¿no? Eh, y así vamos avanzando. La restauración de la lección divina en el monacato vendrá desde las décadas de 1940 y 1950 con los movimientos bíblicos y litúrgicos, tanto fuera como dentro de los ambientes monásticos. Paralelamente, entre fines del siglo XII y principios del XIII, se percibe un resurgir del acercamiento a la Biblia con el nacimiento de las órdenes mendicantes, ¿no? Que había ahí la predicación itinerante. Estas intentaron recrear un nuevo estilo de vida religiosa frente a relajamiento de las costumbres, más cercana a los menores, a los pobres, e hicieron de la lectura orante la fuente inspiradora de su movimiento renovador. A través de su vida itinerante y misionera, las órdenes mendicantes pudieron poner a la lección divina al servicio de los marginados y el pueblo pobre. Imagínense, ¿no? Cómo la palabra ha hecho su recorrido. Enseñaban órdenes mendicantes porque salían a mendigar a las calles para poder comer, ¿no? Esa providencia de Dios que se manifestaba ahí en las personas. Tiempo muy difícil de contraste en la iglesia, donde se le acusaba, ¿no? De una iglesia aburguesada. Entonces ahí viene el Espíritu Santo a suscitar a personajes carismáticos, carismático en el sentido de guiados por el Espíritu, para recuperar lo que es la iglesia, la identidad de la iglesia. Entonces siempre hay sacudones que nos da el Espíritu, ¿no? Como por ejemplo estas órdenes mendicantes. ¿Cómo es que puede existir esto, no? ¿Cómo es que esta gente sale a mendigar mientras otros obispos, papa, no sé, comen o tienen una vida muy holgada, ¿no? Recuerden el tiempo del feudalismo. Entonces había también una especie de corrupción que con estas órdenes mendicantes hace el contraste, pero sobre todo la finalidad era ese asombro en que hay un cuestionamiento, ¿no? Ese cuestionamiento de por qué ellos así, por qué viven así. Y mientras los otros ostentaban el poder, las órdenes mendicantes, dice aquí, pudieron poner la lección divina al servicio de los marginados y el pueblo pobre. Mientras el poder nos separa de los marginados y del pueblo, la palabra de Dios hace que el corazón se convierta y que vayamos al encuentro de los marginados y de los pobres, del pueblo pobre. Aquí también surgieron por la época diferentes espiritualidades, algunas lamentablemente plantearon consigo abusos y errores, entre ellas varias de los movimientos que dieron lugar a herejías pretendían justificar sus posiciones en una lectura directa de la palabra. Para evitar que estos movimientos, como los valdenses o los cátaros, sigan propagándose mediante la interpretación errónea de la escritura, el Papa Inocencio III, en su carta a los habitantes de Metz, en el año 1199, advierte sobre los peligros de que la Biblia sea accesible a todos los fieles. Tanto en la diócesis como en la ciudad de Metz, una no pequeña multitud de laicos y de mujeres atraídos en cierto modo por el deseo de las escrituras,
se ha hecho traducir en lengua francesa los evangelios, las cartas de Pablo, los misterios ocultos de la fe no se deben, sin embargo, poner a disposición de todos sin distinción, ya que no pueden ser entendidos de un modo indistinto por todos, sino solo por aquellos que los pueden acoger con inteligencia creyente. Por eso el apóstol dice a los más simples, como a niños en Cristo, les he dado a beber leche y no un alimento sólido. En efecto, la profundidad de la divinidad, de la divina escritura, es tan grande que no solo los simples e iletrados, sino también los sabios y los doctos no están preparados para escrutar plenamente su significado. ¿Qué entendemos por el término inteligencia creyente? A ver, ¿qué entienden ustedes por ese término? Inteligencia creyente. A ver, alguien que nos pueda decir. Es la capacidad de poder entender la, lo que, lo que se nos dice en las Sagradas Escrituras. Ya, pero faltaría algo tal vez ahí. Padre, Sí, bueno, yo creo que es la capacidad que tiene la persona, como dijo el compañero, para, para comprender y entender lo que es la Biblia, ¿no? Y luego, después de comprenderla, tener esa capacidad de reflexionar y luego dar razón de su fe, ¿no? Entonces, yo pienso que la inteligencia creyente integra tanto la fe y la razón en esa parte, ¿no? Y de exacto, esa manera, pues, reflexiona, ¿no? Dentro de su exacto. vida, la Biblia. Sí, muchas gracias. O sea, aquí también Juan Pablo II, ¿no? El santo nos decía, fe y razón son las dos alas que nos llevan nos elevan a la contemplación de la verdad. Hay gente muy inteligente, pero que no tiene fe, incluso sacerdotes, muy sabios, muy doctos, que han perdido la fe. Yo recuerdo en seminario nos decía el rector, ¿no? Que era un doctor en Biblia, muchos sacerdotes que fueron a estudiar Biblia perdían la fe. ¿Por qué? Porque tal vez se quedaban en ese ropaje literario, tal vez se quedaban en esas cosas que iban descubriendo a través de la hermenéutica que nos decía una cosa, otra cosa, que no es multiplicación, que es solidaridad, que no fueron 5 peces, que no fue lo otro, que Pentecostés no fue un evento así, que fue un evento asá, que la resurrección no fue así, que la resurrección fue asá. Entonces, todo eso eh, sacado, ¿no? Del ámbito de la fe, obviamente que nos va a confundir. De hecho, hasta ahora hay voces. Yo recuerdo Benedicto XVI en el libro, en esos libros Jesús de Nazaret, eh, nos habla muy claramente y nos dice, ¿no? Que a los que estudian la Biblia tiene que ser una lectura creyente. Y para eso la lección divina nos ayuda a integrar, ¿no? Ese texto bíblico, el texto sagrado, no como un libro del pasado que hay que estudiarlo, sino como ese medio para encontrarme con ese Dios que ya me ha citado antes y que me ha primeriado, como decía el Papa Francisco, es decir, Él nos ha llamado antes, no somos nosotros. Nosotros estamos pensando en otras cosas, estamos metidos en mil cosas que pueden ser buenas, ¿no? Pero no necesariamente son eh, pensadas desde el ámbito de la fe. Entonces, no nos olvidemos, ¿no?
la inteligencia creyente, el hecho de la razón y la fe que tienen que ir de la mano. Si no, caemos pues en un fideísmo o un racionalismo. Con tales argumentos se le quita la Biblia al pueblo por parte de la iglesia como medida preventiva. Esta situación da lugar a una crisis eclesial que tiene su culmen en la reforma protestante producida por Lutero. La Iglesia Católica, ¿qué va a hacer? Responde al cisma protestante con el Concilio de Trento. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Claro, esto lo deben estudiar en historia de la Iglesia o eclesiología, pero la Iglesia no se queda quieta frente a un problema, más aún si es un error de fe. La Iglesia está para responder. Frente al cisma protestante viene el Concilio de Trento. Frente a Lutero, ¿qué surge? Grandes santos como San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús. Entonces, cuando la iglesia está en crisis, no todos estamos en crisis. La crisis no es un fin en sí mismo en la iglesia. La crisis es una oportunidad que nos sacude para descubrir nuestras mediocridades, nuestras infidelidades o el amor que le ponemos a las cosas de Dios. Y es ahí donde nace un San Ignacio de Loyola que responde, ¿no? Con tenacidad a esa situación que se vivía. Allí se explicita la lista del canon y se define que escritura, tradición e iglesia son los pilares de la fe católica. Pero en la práctica se continuó restringiendo la lectura de la Biblia por temor a que se separe su lectura del contexto eclesial. Es importante la lectura de la Biblia en la comunidad cristiana. Por eso el mismo Pagola, ¿no? Él ha formado los grupos de Jesús, que son una especie de círculos bíblicos donde se practica la lectura orante de la palabra, porque es más rico la lectura orante de la palabra en comunidad. Hay más, no sé, hay como una riqueza que de la cual gozamos todos, ¿no? Al compartir la palabra en la comunidad, cuánto ayuda esa lectura orante en comunidad. Y es en esa comunidad donde vamos nosotros también mirando que muchas veces nuestras dificultades, sufrimientos y cosas son tan pequeñas en relación a otros hermanos que caminan conmigo y como que se van disipando muchas cosas, ¿no? Entonces, es así como la Biblia se ve desplazada por los planteos especulativos y se usa para tomar fragmentos que sirvan para comprobar los argumentos esgrimidos a nivel especulativo. Como les decía en la etapa presencial, la pastoral bíblica o la animación bíblica de la pastoral tiene como finalidad que la lectura de la palabra, o que, mejor dicho, la misma palabra de Dios, hay que descubrirla como fuente, la fontalidad de la palabra de la cual la iglesia bebe. Y aquí también hay que ir repasando un poquito tal vez la Dei Verbum y la otra de Benedicto XVI, ¿no? Porque nos van a ayudar a centrarnos en esto, en cómo la iglesia nos enseña qué es la palabra, cómo debemos tratar a esta palabra y qué es lo que implica acercarnos a esta palabra, ¿no? Y no es que la palabra va a confrontar o va a avalar lo que tú dices, ¿no? A veces usamos un poquito de relleno así, hacemos un trabajo, hacemos algo, ponemos entre paréntesis tal texto bíblico. O sea, no es tu palabra la más importante. Es de esa palabra lo que se tiene que desprender
una reflexión, una meditación, una profundización, un estudio, pero a partir de esa palabra viene lo que tú vas reflexionando. No es tu reflexión avalada por la palabra, ¿no? Que eso hace que la palabra no tenga la centralidad que se merece. Entonces, como afirma Contreras Molina al describir el quehacer teológico de la época, No que se esto escucha. sigue. Padre, no se te ve. Padre, se le fue el audio. Un poquito, por eso está así. Entonces les decía, eso está en pie, eso último que hemos escuchado. La palabra de Dios no interpela ya el corazón del creyente, sino la racionalidad. Padre, no se lo escucha de nuevo. Ya, ahí se escucha. Ahora Ahora, sí. Ya, les digo esto que estoy subrayando en amarillito. La Biblia quedó relegada a una sierva de la teología y de las especulaciones metafísicas. La palabra de Dios no interpela ya el corazón del creyente, sino a la racionalidad. ¿Notamos esto último en la iglesia hoy en día o no? ¿Qué dicen? Sí, yo creo que sí, porque mucha gente se cuestiona cosas que no son coherentes con la fe. Ya. ¿Quién más nos dice algo? A ver. Yo, padre. Ya. Creo que sí, porque cuando iniciamos a leer la Biblia, a mí me ha pasado, por ejemplo, que como que quiero entenderla racionalmente, ¿no? Pero Ajá. con lo que usted nos está enseñando de los pasos de la lectio divina, es diferente, porque es como que la lectura de la Biblia te habla y te hace reflexionar de tu vida misma, que va, como vas descubriendo, ¿no? Cosas. Ajá. Gracias. ¿Dónde más se notará eso? Que es de la palabra de Dios no interpela el corazón del creyente, sino la racionalidad. ¿Qué escuchamos de nuestra gente cuando les decimos, lee la Biblia? ¿Tienes Biblia en tu casa? ¿Qué dicen? Que no entienden, padre. Que no entienden, ¿no? Yo no puedo entender, es difícil de interpretar y cosa por el estilo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también vayamos un poquito disipando las dudas de las personas más sencillas que están ahí en nuestra comunidad cristiana, que están en nuestro trabajo, en el lugar donde nos desenvolvemos, que no haya ningún prejuicio, ningún reparo
en acercarse a la palabra, ¿no? Yo creo que la lección divina es una de las grandes oportunidades para ir disipando este temor. No, no me acerco a la Biblia, no leo la Biblia porque no la entiendo. Claro, la queremos entender racionalmente, hay que hacer un estudio, obviamente, ¿no? Y generalmente, pues nuestra gente sencilla no tiene tiempo para hacer un estudio bíblico profundo. Así que, no sé. Bueno, nos hemos pasado un minutito, he esperado yo 10 hasta que se conecten. Así que pensemos un poquito en esto, por favor, en que tenemos una gran responsabilidad como evangelizadores y para eso nos formamos en esta escuela de evangelización, para que nosotros a través de la práctica de la lección divina podamos también acompañar a otros y facilitarles, ¿no? El encuentro con esa palabra que es capaz de transformar la vida, pero sobre todo de llenar ese corazón de un Jesús que está ahí, ¿no? Que está hablándome y que quiere entrar en un diálogo personal conmigo. Muy bien. Entonces, nos veremos hasta la próxima. Así que repasen por favor la separata si hay algunas dudas, algunas preguntas, algo que quieran profundizar, participar y decir. Bienvenido sea. Bien, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Amén. Nos vemos en la siguiente.